Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta, estamos en otra añoranza de electricistas y recordando, como todo mundo sabe, repasando la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, con apoyo a los compañeros del equipo de Radio ESME, a quienes les agradecemos siempre, este, que mantengan todas las añoranzas en el ciberespacio. En YouTube tienen todas desde el 2018. Empecé con este la semana pasada y trataremos de continuar la importancia de los estatutos. Siempre los estatutos habían sido ah, parte fundamental de la organización, pero que yo tenga entendido todos los años de inicio, hasta todavía los años 20, no había estatutos impresos como estos. En- Hay unos estatutos de 1933, 2 años antes que estos, pero en la propia portada dicen que son estatutos, sí del ESME, pero también de la Confederación Nacional de Electricistas, es decir, de todos los electricistas de la República Mexicana. Y eso tiene otra perspectiva. Cuando el sindicato tenía más de 30 divisiones alrededor en todo el territorio nacional, y le da otro carácter y otra estructura que permitía efectivamente que a nivel nacional creciera. Hay un conflicto en 1933 en la Confederación y por esos estatutos. Revisaremos, procuraré revisar después de estos programas el estatuto de 1933. Lo que quiero decir, toda la etapa del surgimiento y años posteriores, el ESME tenía estatutos, pero no publicados. Todo el mundo los conocía, se habían discutido asamblea tras asamblea y era en este sentido más prácticos que en libro. Así fueron los estatutos de 1935. Hice un resumen apretado de lo que significó 35-36 y cómo viene la revancha de la Compañía de Luz y Fuerza de Motriz a partir del que se firme el contrato colectivo de 33, 36, perdón, y cómo va recuperando terreno. Sin embargo, los estatutos tratan de recuperar eso. Lo más llamativo que tenía el sindicato durante toda esa etapa anterior es que sesionaban cada semana. Cada semana estaban las asambleas generales en el sindicato. Y las elecciones por el comité eran cada año. En diciembre se hacía la elección. En noviembre se hacía la campaña. En octubre se formaban los grupos o las planillas electorales. Y en noviembre de campaña y en diciembre se elegía el comité. Elecciones cada año y asambleas cada semana. Eso se va a cambiar. Lo vamos a ver aquí.
pero llama mucho la atención de que había asambleas cada semana, cada 8 días sin problema. Se discutía cada semana. El gran cambio va a estar aquí, pero eso se los vamos a decir conforme vayamos leyendo. Nos habíamos quedado apenas en la residencia y domicilios del sindicato y los domicilios de las divisiones. Íbamos a pasar dentro del mismo artículo, desde el primer capítulo, pues íbamos a pasar los domicilios estaban en el artículo 5 y vamos a pasar al artículo 6. Yo llamaba la atención de que existía ya en este estatuto la división de Ixtapantongo, que casi nadie ha sabido de ella. Y que para quienes reconocen y que deben de saber de la historia, les he dicho que repasen, que busquen, que averigüen. Ya lo comenté la vez pasada. Ahora les pediría que vean la anterior añoranza para que se enteren, para no estar repitiendo y alargar tanto las añoranzas de electricistas. Y también les dije que en esta época de estatutos no existía Juan Galindo. La presa de Necaxa pertenecía a Huauchinango, algo que también se olvida. Los que conocen ahora Necaxa creen que siempre han existido, no existieron. Todavía en 1935, como Necaxa o como, porque finalmente todo el mundo cree que Necaxa es un municipio, lo es, pero se llama Juan Galindo. Y aquí están en estos estatutos la división del distrito de Huauchinango. Huauchinango. Por tanto, Nuevo Necaxa y Necaxa Canaditas sí existían, pero ambos eran parte del distrito de Huauchinango, del municipio, porque aquí dice distrito, pero ya sabemos que después fueron municipios. Entonces, Ixtapantongo existía como división, era muy importante en ese momento. Y Necaxa no era Necaxa, era de Huauchinango. Alguna vez platicaremos cuando surge el municipio de Juan Galindo para que la, el pequeño territorio que significa Necaxa se convierta en municipio. Algo ilógico. No tenía tanto territorio y menos tantos habitantes y sin embargo se convierte en municipio Necaxa o Juan Galindo. Pues en eso estábamos. Entonces llama la atención esos dos aspectos. Igual en otra añoranza más vieja, hablé de que la empresa de reconocida como empresa con tres vasos y con la generación de electricidad era Juan Do, y es la que va a consolidar la distribución de energía eléctrica hasta Pachuca. Va a desaparecer la empresa irrigadora, compañía eléctrica irrigadora del estado de Hidalgo, y va a ser absorbida como la empresa de Pachuca, Luz y Fuerza del Centro, Luz y Fuerza, perdón. En fin, a todo esto nos lleva a ir leyendo poco a poco estos estatutos y que no es nada más artículo 1, artículo 2, artículo 3, no.
Cada parte tiene su historia, como justamente ubicar el año en que salen estos estatutos y la historia previa de 1933. Cómo se destruye o cómo se divide lo que les guste finalmente la Confederación Nacional de Electricistas y similares, desaparece y curiosamente surgen dos federaciones de esa. Bueno, que del ESME surgen dos confederaciones y una de ellas desde aquellos años 30 la va a dirigir alguien muy súper reconocido para los años posteriores, Rafael Galván. Galván entonces surge de las filas del ESME, cosa que seguramente tampoco sabía. Entonces, el contexto, esto tiene contexto. Alrededor, o sea, no está aquí, pero todas las cosas que no están aquí tienen contexto. Todas las cosas que vemos tienen contexto. Todas las cosas que vemos alrededor nuestra tienen una historia que contar. Por ejemplo, voy a lo elemental para que me entiendan. Esto tiene papel. Y entonces la industria del papel es muy importante en México. ¿Cuántos trabajadores viven en la industria del papel? Antes de papel es madera. ¿Cuántos bosques o árboles tuvieron que cortar para hacer estas páginas de papel? ¿Quién sembró los árboles de los bosques? ¿Cuántos, diría yo, campesinos sembraron sus árboles de que vivían la industria maderera? ¿Cuántos contratos colectivos tiene? ¿Cuántas jornadas de trabajo para crear este papel? El micrófono, los audífonos, ¿qué industrias son? Igual, todo tiene su contexto. ¿Cuántos obreros trabajan ahí? ¿De dónde vienen estos audífonos? No me los quito para ver el nombre, pero bueno, tienen un nombre. Mi chamarra, mi suéter, el celular con el que estoy tomando el tiempo. Hoy no me puse gorra, pero la tengo aquí al lado. Lo que ven detrás de mí, hay una manta con las siglas de PMT, Partido Mexicano de los Trabajadores. Hay unas sillas, estoy sentado en una silla. Todo, todo, les diría yo, es fuerza de trabajo, salarios, bien pagados o mal pagados, pero salarios. La propia computadora con la que me ven, los cables, es distinto los cables, todo tiene contexto, todo tiene fuerza de trabajo, todo lo han hecho los obreros de cada industria, de cada fábrica, cada taller. Se nos olvida. Cada que tengamos un documento histórico, un papel, cualquiera que éste sea, preguntémonos del contexto. Así saco yo las añoranzas. Leí apenas 2 artículos de estos estatutos y me llevé una hora completita con dos, porque hay que ubicar el contexto del sindicato, de la organización, de la época y sus relaciones que se están dando en esa época. Y se nos olvida, todo es así. ¿Cómo estaba organizado el sindicato? Les estoy diciendo que por primera vez hubo para
revisión de el contrato colectivo, una comisión especial de gente dedicada a revisar el contrato colectivo. No se llamó comisión legislativa, pero sí fueron, había ya comisión de trabajo con un representante de cada departamento y se eligieron otro representante de cada departamento. Le leí los nombres de quienes fueron los presidentes de debates y les dije que fueron 15 sesiones porque vienen los presidentes de las sesiones donde se hace los estatutos. Y después los representantes de las divisiones, que en esa época se permitía que una persona representara a dos divisiones y les leí los nombres. Por ejemplo, Luis Espinosa Casanova representaba a Toluca y Temascaltepec. Daniel Hernández representaba a El Oro y Juan Alameda y Cuernavaca estaba representado por Luis F. Alonso. Entonces, da tiempo de la estructura. Y espero que me dé tiempo de contarles cuántos departamentos para que sepan quiénes fueron la comisión que llamamos nosotros revisora de estatutos que hicieron estos estatutos. Vienen al final. También les comenté que esta impresión logré que la sacara el entonces secretario de Educación y Propaganda porque encontré un ejemplar similar a este, el original, y pedí que se volvieran a imprimir y se repartieron junto con el contrato colectivo de trabajo de 1932. Se repartió el contrato y se repartieron estos estatutos en aras de que la mayoría de los trabajadores de aquel momento conocieran. Se supondría que muchos deberían de tener estos estatutos. En fin, seguimos en el capítulo primero y nos vamos a lo que se propone como objeto del sindicato. Y recuerden que cada objeto que vean representa un contrato colectivo, trabajadores que lo hacen, empresas y materiales primas, materia prima que se usa y probablemente bajos salarios. Y se nos olvida, aparte del contexto político y la condición natural social que se vive en cada lugar. Ténganlo presente. Y entonces también debemos de saber por qué se dice lo que se dice en estos momentos. El Sindicato Mexicano de Electricistas tiene por objeto proteger a sus agremiados, inciso 1, proteger a sus agremiados, defender, hacer efectiva y procurar ampliar los derechos y prerrogativas de la ley y el contrato colectivo de trabajo que le conceden a sus agremiados. Objeto del sindicato. No olviden, el sindicato no es el comité, o si se prefiere,
Decir, no es solo el comité central, somos todos. Todos, cada uno de los miembros del sindicato, tenemos este objetivo. Entre todos nosotros debemos de procurar ampliar los derechos de los trabajadores, defender la ley del trabajo y defender el contrato colectivo para que se cumpla a cabalidad. No es solo el reple, el secretario o el prosecretario. No. Como hoy dice la frase, si lo descuidamos, si yo lo descuido, los descuidamos todos. Tengamos cuidado con eso. Eso es el estatuto y hay que defender el estatuto todos. Inciso 2. Aumentar su unión y progreso. Aumentar la unión y el progreso económico, intelectual, social y físico de sus agremiados en particular y de los trabajadores en general, para cuyo fin se luchará, y viene más inciso. Oral. ¿Quién de nosotros ha luchado por un progreso social? ¿Cuántos cuidamos lo que pasa en el entorno social como trabajadores electricistas y defender esos aspectos sociales? Intelectual. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a leer, a estudiar, a preguntarnos del contexto, a hacer círculos de estudio, a plantearnos cómo está la situación local de donde vivimos? ¿Cuántos libros? ¿Por qué no formar un club de lectura para cada 15 días reunirnos con amigos, con vecinos o con compañeros de trabajo? ¿Cuántos hemos puesto a crear un equipo de fútbol que se parezca al Necaxa de los años 30? ¿Cuánto hacemos deporte? Nosotros, los compañeros de cada departamento. Deporte. Dice que hay que hacer cosas de progreso económico, de progreso intelectual, de progreso social y de progreso físico, de tal manera que podamos impulsar cambios tanto a los estatutos, al contrato colectivo o a la ley. Pero tenemos que hacerlo. Si no hacemos, ¿cómo vamos a plantear mejores demandas? Es importante. Y entonces, en ese sentido, se nos olvida el librito. O sea, no volvemos a la primera impresión del día de hoy. No es solo el librito lo que está escrito, es lo que debemos hacer. Y a veces no estamos esperando en qué es nuestro deber y nuestra obligación. Quien no lo ha hecho, yo diría de manera clara, están violando el estatuto. ¿Quién se ha dedicado a fomentar el deporte con sus compañeros o con los hijos de los compañeros de trabajadores? Nada más porque lo dice el estatuto, no por otra cosa. No es cuestión de dinero y de prácticas que nos tengamos que gastar un dinero, ¿no? En fin, no hemos ampliado el progreso ni la unión que nos indica aquí. Inciso A,
del fomento de unión y progreso. Inciso A. El aumento de los salarios y el establecimiento de un salario mínimo arriba del nivel de, de mera subsistencia. Cada aumento de salarios que se debería de dar en el sindicato, todo el mundo deberíamos discutir y ver cómo acrecentar el poder adquisitivo. En los estatutos, más adelante se va a hablar de una cooperativa. ¿Cuántos nos tocó la existencia de la cooperativa y cuántos luchamos porque sobreviviera la cooperativa de consumo? La tienda, como se decía, que estaba en Artes 45. Todo eso para lograr la estabilidad en los salarios, el aumento del salario mínimo. Una de las 10 demandas que hicieron en 915 en la primera petición era siempre el aumento del salario a 1 peso diario. Se pagaba menos de 1 peso en tiempos de la revolución y se pidió 1 peso mínimo. Inciso B. La disminución de las jornadas de trabajo hasta contrarrestar completamente la desocupación forzosa. El capitalismo, como lo indican aquí, provoca desempleo, desocupación, ausencia de trabajo. Y se propone en esa época que una manera de que más trabajadores fueran parte de Compañía de Luz era que la jornada de trabajo disminuyera a 8 a 7, incluso a 6 horas de trabajo, para que se siga trabajando el resto de las horas, para abrir otro turno. La industria eléctrica tiene un horario, una demanda continua, todos los días, todas las horas. En ciertas horas del día aumenta mucho más. Es una industria que siempre tiene que funcionar. Reducir la jornada de trabajo permitiría el ingreso de más trabajadores. Es la propuesta. ¿Cuánto supimos que alguien propusiera en los últimos años esta característica del estatuto? Reducir la jornada para que haya más trabajadores. Igual no lo hicimos así, se hace a nivel nacional, para que haya más trabajo en todos lados. Inciso C. Inciso C, permítanme. La elevación cultural y moral de la clase trabajadora mediante la difusión de conocimiento científico, artístico y ético en diversas formas, teniendo esto último a realizar el bien de la colectividad de preferencia al bien del individuo. Esto en esta época lo hace. El ESMEC va a crear el Teatro de las Artes. El teatro va a ser con obras de obreros, actores. Los obreros van a ser actores y van a tener al mejor director teatral, el que rompe y trae el teatro moderno, surgido en Rusia con Stanislavski, pero lo trae un japonés que se va a establecer gracias al ESME en México. Sekizano se llama. Las coreografías, la danza, la música, todo esto va a ser parte de la fundación de la cultura, el teatro obrero.
Y hoy le dejamos a un, o sea, cuando esto se deja de cumplir por la colectividad, se reduce mucho la calidad de las cuestiones. Y entonces pareciera que solo es obligación del comité. No lo es, insisto, ya lo dije en el primer inciso, no lo es. Entonces necesita que haya ética y moral para aplicarse en estos contenidos. Inciso de la división. Entonces tiene que lograrse la elevación, perdón, cultural y moral de todos y cada uno de nosotros a través de la ciencia. Yo me acuerdo que en la biblioteca había dos cosas que no recuerdo cuánto desaparecieron. Había una colección de periódicos siempre a la entrada a través de a la mitad se abría el periódico, cualquiera que fuera la edición del periódico Excelsior, la prensa, el Esto inclusive, en un palo que tenía, era como un gran clip, digamos, o broche de la cabeza largo, más de 1 metro, y ahí se ponía el periódico atrapado. Entonces llegábamos, agarrabas tu periódico a través de este clip de madera, te podías a leerlo y lo regresabas a su lugar. Entonces todos podíamos, no tenías para tener el periódico, sabías que en la biblioteca estaban los periódicos, el que más te gustara. En las mesas que se ponía uno a leer o a trabajar, obviamente consultabas los libros que había en la mesa, en la biblioteca. Había muchos libros de cultura general, literatura, novelas, había libros de historia y por supuesto libros de acción política o de teoría política y ejercicios de problemas sociales y políticos de México. Entonces podías ir a leer cosas científicas, cosas culturales para elevar el intelecto. Y en esas mesas de las que hablo, casi todas tenían en la parte superior el diagrama del dominó. Si no nos queremos estar tan excelentes, dejemos de las damas chinas. Se podía ir a la biblioteca con calma, estar a leer el periódico, a leer un libro o a jugar ajedrez. Había muchos, porque estaban también en la biblioteca las cajas de dominó. Pedías tu cajita, creo que dominaba más el dominó, dominaba el dominó, y jugaba dominó en la biblioteca. Reminiscencias del tipo de casino que había ahí. Entonces se fomentaba en el propio sindicato lo que dice, había un gimnasio, todo el mundo lo conoce, para ir a practicar deporte, distintas actividades, por cierto. Había gimnasio con canchas de básquet y voleibol, la biblioteca. La escuela de cuadros llegó a funcionar en Antonio Caso 45, antes Artes 45. En los años de estos estatutos se procuró que hubiera todo eso. Estaba la cooperativa para defender el salario. Estaba el gimnasio para el deporte. Estaba la biblioteca para el desarrollo del intelecto. Se cumplía lo que está aquí. Esto que es más, desconozco si primero estaban las cosas y luego se desarrolla el estatuto. Pero había.
había esto que está aquí plasmado en objeto del sindicato, se hacía. La salud estaba el hospital. Cuidar la salud y enfermedad físicamente estaba el hospital. La ampliación de la legislación existente en cualquier forma que beneficie a la mencionada clase y de completa protección a los trabajadores. Bueno, insisto, había todo esto que está aquí en el estatuto y todo el mundo participaba. Ya les comenté que en la época del Necaxa de los 11 hermanos, deportivamente, iba uno o jugar con los 11 hermanos o al estadio donde jugaban los 11 hermanos, más el gimnasio que tenía el local. Y la ampliación de la legislación existente se logra con el contrato colectivo. Un año después de los estatutos se logra el contrato del 36. Es cosa de aplicarse. Son cosas que deben de estar formulándose de manera cotidiana. Último inciso, el establecimiento y conservación de relaciones fraternales con las agrupaciones de trabajadores del país y del extranjero. Ha habido sus épocas, esta también se ha cumplido. La primera instancia que se recurre aquí ya estaba dada, el Comité Nacional de Defensa Proletaria, que se va a convertir después en la CTM. Yo diría la CTM decente, proletaria realmente. Inciso 3 del artículo 6, objeto del sindicato, viene algo que es un compromiso de todo el mundo y de todos los trabajadores mexicanos, que preserve el ambiente sociopolítico que estaba viviendo la clase obrera en aquellos momentos. Dice, inciso, artículo, inciso 3 del artículo 6, objeto del sindicato, cambiar el sistema económico. Y dice así, la realización de una clase trabajadora total y efectivamente consciente, unificada, disciplinada y apta, capaz de llevar a cabo el establecimiento de un económico justo, establecimiento de un sistema económico justo que permita a todos los hombres y mujeres aptos para trabajar, vivir holgadamente de su propio trabajo y tengan más y haga imposible, perdón, el enriquecerse con el trabajo de los demás. Es una consigna socialista, indudablemente, y en este sentido, tenerlo presente para saber que tenemos que aplicarnos intelectualmente, socialmente, políticamente para el socialismo. Todos los trabajadores de la empresa podían ser parte del sindicato y todos los trabajadores debían aceptar estos estatutos. Y este artículo 6 entre todos, trabajadores de base, trabajadores provisionales, representantes regionales, divisionales, todos a cumplir. Hoy, en esta impresión que tengo, es media página, pero con un compromiso cabal fuerte, sólido, que tendríamos que tener todos, no cambiar el sistema económico, donde nadie se enriquezca
con el trabajo de los demás. Bueno, insisto, es labor de todos y cada uno de los trabajadores miembros de esta organización y se supone, bueno, no se supone, todos son miembros del ESME y todos han jurado cumplir con los estatutos. Esta parte en general se mantiene. Este objeto del sindicato, que yo sepa, a partir de aquí y de los demás estatutos que se han hecho, no ha desaparecido. Es un compromiso moral, o si se quiere, preferentemente es un compromiso político. Y todos, y todos debemos estar al pendiente que el compañero de al lado, el de enfrente, el de arriba o el de abajo, cumpla. Todos son trabajadores, todos son compañeros, camaradas, todos, aunque tenga cargo. Todos son camaradas y compañeros que debemos cuidar y preservar los estatutos. Insisto, aún los estatutos actuales no han modificado esto. ¿Quién se pone a leer para dos cosas? Intelectualmente ser mejor o científicamente ser mejor. Y eso es lo que nos indica este estatuto. Y entonces, solo estoy hablando increíblemente 2 páginas. Esto está en 2 páginas, que son el capítulo primero. Y ya llevo yo 2 horas hablando de estas 2 páginas. Y tenemos que tener presente que esto se llama discutir políticamente una lectura, comprender su contexto y compromiso moral, político, ideológico con el documento. ¿Cuántos lo hemos cumplido? Ese es el punto. Como diría el filósofo clásico, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Cuántos? Yo mismo procuro lo que debo procurar, impulso lo que debo impulsar, critico lo que debo criticar. Bien, capítulo segundo. De la composición y organización del sindicato y sus organismos representativos. Composición, artículo 7, composición y representación. El sindicato se compone de miembros activos, miembros en receso y socios comisionados y, y está representado por sus miembros representantes. Miembros activos. ¿Quiénes son los miembros activos? Son miembros activos todos los que, siendo trabajadores o jubilados de las compañías mencionadas en el artículo 1, hayan sido admitidos en el seno del sindicato y no hayan renunciado o sido expulsados del mismo. ¿Ya descubrieron lo que hay aquí? Desde esta época, desde esta época, 1935, está reconocido el derecho de los jubilados. Siempre hemos dicho que son parte del sindicato hasta 1956. Mentira. Yo mismo he caído en la mentira. Aquí dice, miembros activos, miembros en receso, perdón, siendo trabajadores o jubilados. Ya eran desde 1935 los jubilados miembros activos del sindicato. Lo que se va a crear en 1956 es una secretaría, un cargo político para los jubilados, pero siempre fueron reconocidos los jubilados. Todos son miembros activos, trabajadores o jubilados,
y que hayan sido admitidos llenando la solicitud y comprometiéndose a cumplir el estatuto. Siempre los jubilados desde 1935 son considerados socios activos y hemos caído en la ilusión, yo mismo lo reconozco, en que solo hasta el 56. O sea, no solo que hayas trabajado o que sigas prestando servicios, sino porque estás ahí, ¿no? Que no hayas renunciado al sindicato o que no te hayan expulsado del sindicato. Dos, recuerden, creímos que no, pero está aquí claramente. Cuando hemos leído con calma los estatutos, tenemos que hacerlo. Una forma de desarrollo intelectual e inteligencia tiene que ser que leamos estos documentos y que leamos párrafo por párrafo y comprendemos a cabalidad lo que significa. Miembros en receso, inciso 2 del artículo 7. Son miembros en receso todos aquellos que hayan perdido el carácter de miembros activos debido directamente al hecho de haber dejado prestar servicios a las compañías por causas no infamantes para ellos. O sea, si dejas de trabajar, eres miembro en receso. Puedes recuperar ser miembro activo. Entonces solo hay miembros activos y miembros en receso. Solo único lo que hay. Y los jubilados son miembros activos desde 1935. Tres, miembros representantes. Todos aquellos de los miembros activos que desempeñen comisiones o puestos sindicales para la representación o defensa de los intereses generales de la agrupación o los de una parte de sus agremiados son miembros representantes. Todos los que sean nombrados para alguna tarea en calidad de representantes serán miembros representantes. Nos queda claro, todos, de cualquier categoría. Inciso 4 del artículo 7. Socios comisionados. Son socios comisionados todos aquellos agremiados que el sindicato dedique para ejecución directa de sus labores en la oficina, aseo o vigilancia. Aquí sí cambia un poco. Todos tenemos la idea de que el socio comisionado es alguien que llega a trabajar de fuera para hacer labores en el sindicato. Y aquí dice que los agremiados del sindicato se pueden dedicar a las actividades para el sindicato. Es decir, primero son trabajadores dedicados a hacer labores de limpieza, de oficina, de cuidados, de atención al público. Es decir, hemos sentido que es al revés y tendremos que tener cuidado porque desde cuando primero son trabajadores para el sindicato y luego los nombran socios, parece que no. Tendrían que ser trabajadores comisionados para hacer trabajos en el sindicato. Y es cierto, aquí lo dice la palabra, socios comisionados. Bueno, comisionados serán trabajadores y son comisionados. Algo hemos entendido mal desde entonces. Y en ese sentido lo hemos estado regando toda la vida. Bueno, desde el 35.
Artículo 8. Bueno, no se nos olvide. Los jubilados desde entonces son miembros activos. No tenían puesto en el comité, pero si eran miembros activos podían votar. Eso significa esto. Organización. El sindicato está organizado sobre la base de la representación y votación proporcionales con asambleas que se realizan y dirigen por ellos y por los organismos representantes que los miembros eligen. El organismo supremo del sindicato está constituido por la Asamblea General, en cuyo seno serán discutidos y acordados los asuntos que que interesan a toda la organización. Paralelamente, a fin de colaborar con la Asamblea General, los miembros activos de las divisiones y de las secciones regionales efectuarán asambleas locales en cuyo seno serán discutidos, acordados los asuntos de carácter puramente local. O sea, hay asambleas generales para todos, pero en las secciones o divisiones puede haber asambleas locales y tienen que estar todos representados. Ese es el punto. Es una organización de la representación. No todos caben en el salón de actas, ni el del Distrito Federal, ni el de Necaxa o el del Oro. Y está claro que va a haber representación. No es una democracia directa, son representantes, lo cual ya plantea una alusión precisamente política. Si representan, entonces tiene que haber reuniones previas de quienes representan. O sea, dice, es la base de representantes. Entonces la base tiene que elegir y determinar quién va de representante y ordenarle al representante. Ya no son todos los que quepan en el salón de actos, como seguramente pasó durante todo 1915, que pudieron haber estado todos. Y sin embargo, ya para 1935 dice no pueden estar todos, entonces van representantes, pero no solo físicamente. Eso no es representar. Representar es que la consigna te la da la base. Hoy se dice mandar obedeciendo. El representante tiene que obedecer a los trabajadores de su departamento. Es el representante departamental. Y todos los que tienen cargos representan, es lo que dice aquí. Todos representan, todos tienen que obedecer a la base porque la representan. Cuando hemos ido a darle órdenes a nuestros representantes, a decirle, momento, momento, no decides solo, tienes que consultarlos cuál es el tema, vamos a consultarte y te vamos a dar la orden, porque tú nos representas, no es al revés. Y normalmente entendemos que la representación es como el que manda. No, lo dice el estatuto. Es la base de todo es que te van a nombrar representante. La base determina al representante. La asamblea local, la asamblea de división, la asamblea del departamento va a enviar a un representante que represente los intereses, los objetivos y las finalidades del departamento, de la división, de la sección. Es una
organización representativa. Por tanto, se crean, artículo 9, organismos representativos, es decir, mandados por la base. No se nos debe olvidar esto. Para la mejor atención, artículo 9, para la mejor atención, coordinación y efectividad de la defensa de los intereses sindicales de la grupo, de los agremiados, son los que mandan, los agremiados, y en la ejecución de los programas de acción del sindicato, este delega dicha defensa de intereses y ejecución de programas en sus organismos representativos, integrados por miembros representantes designados por elección o por nombramiento, cuyas funciones e integración se especifican enseguida. Son nombrados y designados para ejecutar las órdenes de la base. Esto nos debe quedar clarísimo desde siempre, desde 1935, así dicen los estatutos. Comité Central. Todos los que vienen en adelante, Comité Central, Comisión Autónoma de Justicia, Comisión Autónoma de Hacienda, subcomités, son lo que ya dijimos acá. Para cumplir los programas de acción del sindicato, delegan dicha defensa e intereses y ejecución de los programas como representantes, designados por elección o por nombramiento, es decir, todos los que vienen son de la base y tienen que representar los intereses y defensa de los derechos de sus representados. No hay otro, son esos. Entonces, los cuatro niveles de representación son cinco, perdón. Comité Central es un nivel de representación, Comisión Autónoma, otra representación, comisiones de Hacienda, otra representación, subcomités, otra representación y comisión de trabajo. Todos aluden a que representan a la base, mandar obedeciendo. Eso debe quedar claro. Comité Central, inciso 1 del artículo 7. Un comité central designado por elección, encargado y responsable de cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las asambleas generales y de la representación, defensa, dirección, orientación y administración generales del sindicato, integrante por los siguientes secretarios: general del Interior, del Exterior, del Trabajo, de Educación y Propaganda, tesorero y de actas y acuerdos, perdón, y de actas, y por los presecretarios de ediciones y provisionales. 9 miembros que representan. Inciso 2. Comisión Autónoma de Justicia. Una Comisión Autónoma de Justicia designada por elección, encargada de velar por la probidad y honradez sindicales de todos los agremiados, por la fidelidad con que debe cumplir los estatutos, por la equidad en sus relaciones dentro de la agrupación y por la actividad y amplitud sindicales de los miembros representantes, el cual quedará integrado por 3 miembros. Autónoma de Justicia, 3 miembros. Comisión Autónoma de Hacienda, inciso 3. Una Comisión Autónoma de Hacienda encargada de velar por la administración eficaz y honrada de los fondos del sindicato, integrado por 3 miembros, dos
electos y uno nombrado por el comité. Fíjense, la Comisión de Justicia es electa, la Comisión de Hacienda, la que cuida los dineros, dos electos y uno asignado directamente del comité, pero el comité es electo a su vez, se va equiparando. Cuatro, subcomités. Subcomités de colaboradores del comité central que como delegaciones locales del mismo están encargadas de cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las asambleas y de la representación, defensa y administración locales de las divisiones o de las secciones regionales. El subcomité de la división del Distrito Federal quedará integrado por los miembros de la que resultaron electos por el Comité Central y los de las divisiones y secciones foráneas, designados por elección por los miembros activos pertenecientes a ellas, quedarán integrados por un personal de secretarios en número, su número al necesario para su eficaz funcionamiento y administración. No dice que los comités divisionales sean la misma cantidad del comité central, sino los necesarios, y da a entender que siempre van a ser menos que en el Distrito Federal. Los representantes de las divisiones y de las secciones foráneas serán trabajadores de planta que residan en el Distrito Federal con facultades para tratar con el comité los asuntos locales representativos y para organizar y representar a las mismas asambleas generales sin que impida que dichas divisiones y secciones puedan nombrar representantes especiales en los casos de interés particular para dar conformidad con lo provisto en el artículo 15. Es decir, la Comisión de Trabajo puede estar integrada también por gente del Distrito Federal. Es claro, dice de nuevo cuenta. Una comisión de trabajo encargada principalmente por velar el cumplimiento del contrato colectivo. La comisión de trabajo vigila el contrato y de estudiar y procurar su mejoramiento en favor de los agremiados. Estará integrada por un representante propietario y un suplente de cada departamento del Distrito Federal. La Comisión de Trabajo es del Distrito Federal y solo un representante por departamento. Y por uno más representantes de cada una de las divisiones y secciones foráneas. Los miembros representantes de la Comisión de Trabajo serán designados por elección en los departamentos. El departamento nombra a sus representantes, hacen asamblea del departamento y eligen a uno. Los representantes de las divisiones y las secciones foráneas serán trabajadores de planta que residan en el Distrito Federal. Va a haber representantes de las divisiones en el DF, es a lo que se refiere aquí. Pueden tener facultades para tratar asuntos locales, es decir, en 1935 todavía problemas de distancia, de transporte, de movilidad de una división a otra. No había automóviles como ahora, las carreteras eran todavía muy malas y aún sabiendo de que podría haber dificultades, preferían que las divisiones también nombraran representantes de las mismas para asuntos, supongo yo, de urgencia.
Y a eso se refiere la segunda parte del inciso 5, Comisión de Trabajo. 6 representantes del sindicato en la comisión mixta. Un representante del sindicato en la comisión mixta cuya constitución, facultades y objeto quedarán definidos en el contrato colectivo de trabajo, la cual estará integrada por 3 miembros en el mismo, fijados estos por el mismo. Uno de estos será elegido por la Asamblea Local de la División del DF, otro nombrado por el Comité Central y el tercero variable será el miembro propietario o suplente de la Comisión de Trabajo, representantes del departamento, división o de la sección foránea efectivo, es decir, son designados esta representación en la comisión mixta. Al parecer, paralelo al Comité Central hay una comisión bilateral integrada por distintos miembros, 3 miembros electos, uno por el Comité Central, uno de la Comisión de Trabajo y un representante de la división. Vamos a buscar en el contrato colectivo qué es la comisión mixta, porque dice que está detallada en la comisión mixta, pero así está la cuestión. Yo entiendo que sería una comisión general para todo tipo de problemas laborales, de producción, de horarios, de jornada y demás, extra al comité central. Representación del sindicato en la comisión de seguridad. Una representación del sindicato en la Comisión de Seguridad nombrado por el Comité Central y por los subcomités cuya constitución, facultades y objetos se fijan en los reglamentos legales relativos y en los convenios que, sin contravenir a los mismos, hayan celebrado o celebren las compañías y el sindicato. Ante la problemática de la seguridad generada antes de esta época, era necesario ir mejorando las condiciones de seguridad en cada centro de trabajo. Y se plantea una relación bilateral. Vamos a negociar empresa y trabajadores a través de representantes. Y se va a crear esta comisión, no dice mixta de seguridad, pero seguramente es una comisión mixta de seguridad. Inciso 8, comisiones de organización y educación y propaganda. Una comisión de organización y una de educación y propaganda, o sea, dos, uno es organización y otro es educación y propaganda. Encarga de auxiliar en sus labores a los secretarios del Interior y de Educación y Propaganda respectivamente, integrados por el número de miembros que el Comité Central fije y nombrados por él. El Comité Central le fija ayudantes al Interior y Educación y Propaganda, es decir, educación y propaganda debe de crecer en toda la amplitud para cumplir todo lo que dice el estatuto. Y se va a hacer. Por último, inciso 9, comisiones especiales. Cuando se estime conveniente por el Comité Central y la aprobación de la Asamblea, nombrarán representantes o comisiones investidas de las facultades especiales que puedan y acuerden otorgar las integrantes por el número de miembros que se juzgue necesario. Análogamente, las asambleas locales o los subcomités, con la aprobación de ellas, podrán nombrar a sus respectivas divisiones y secciones otras comisiones auxiliares que estimen pertinentes. Yo recuerdo que comisiones especiales fueron, por ejemplo, una que se decidió apoyar a las costureras con apoyo de dinero y que se distribuyera y se supervisara la entrega del dinero con las costureras. Se creó una comisión especial.
Creo que fue también para reunir dinero para varios casos, pero recuerdo más el de las costureras. Y se nombraron 4 comisionados especiales para apoyar a la gente del terremoto en 84. Y se hizo muy bien esa comisión especial. Conocimos todos de su acción y supimos cómo se dio el apoyo. Efectivamente, un terreno, un edificio, unas labores. No recuerdo. Se me acabó el tiempo. Nos vemos en 8 días en la última añoranza de electricistas sobre los estatutos. Por ahí nos encontraremos.